Buenos días, el día de hoy nos encontramos en el tercer capítulo de Muna y Guiñay. El día de hoy nos hemos trasladado a otra parte de España, estamos en Barcelona. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial que difunde nuestra gastronomía peruana. Es nacido de Huánuco, de nuestro Perú. Con sus sabores, con sus valores en su comida, difunde nuestra gastronomía y a la par también ha ganado diversos premios, como por ejemplo los premios Orgullo en el 2016. Y también uno de los últimos reconocimientos que tuvo fue el Sol Red Sol, que es uno de los premios más importantes aquí en de la gastronomía española. Con ustedes, Omar Malpartido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy un gusto. Igualmente, muchas gracias por estar una compatriota aquí en Barcelona. Aquí viniendo a preguntarte algunas cosas. Lo que buscamos con nuestro podcast es que más personas te conozcan a ti por tu nombre y por lo que estás dejando aquí, el legado que estás dejando aquí, difundiendo nuestra gastronomía y pues mostrando un poco de nuestra cultura. Perfecto. Entonces, yo quiero primero, para empezar esta entrevista, empezar desde el inicio, preguntarte qué o quiénes te motivaron a dedicarte a este mundo tan retador, pero tan lindo también que es de la gastronomía. Bueno, yo creo que todo peruano nace con mucha comida debajo del brazo, ¿no? Entonces, en mi familia sí es verdad que todo giraba alrededor de la comida, ¿no? Alrededor de los insumos. Y tengo la suerte, por el trabajo de mi padre, de mi papá, que trabajaba en el banco de crédito, de haber viajado mucho en muchas ciudades, haber pasado por muchas ciudades y haber visto y haberme alimentado de la cultura peruana, ¿no? Entonces creo que el hecho de haber viajado tanto, no como turista, sino como un ciudadano más, como un poblador más de cada región del Perú. Estuve en Tarapoto, Pucallpa, Piura, Huánuco, viajé muchísimo. Entonces el hecho también de haber vivido mucho tiempo en hoteles, por el trabajo de mi padre viajábamos y durante años o meses vivíamos en hoteles y mis amigos eran los cocineros, la gente de hotel. Entonces eso fue una de las cosas que me inspiró y mi familia, ¿no? Que al final nos encanta comer y nos encanta cocinar. Desde muy pequeño estuviste rodeado de ese mundo, entonces, y eso fue lo que te incentivó y te motivó. Exacto, o sea, yo empecé a viajar con mis padres, o sea, por el trabajo de mi papá desde los 4 años. Yo nací en Huánuco y al cabo de unos años de haber nacido, pues me fui a vivir a Pucallpa, que es la selva del Perú. Y viví allí durante unos 4 o 5 años, entonces estudié en Pucallpa, viví como un ciudadano más de Pucallpa, ¿no? Entonces, de su cultura, hablaba como ellos, charapa, ¿no? Después me fui a vivir a Tarapoto y estudié también en un colegio allí y tuve amigos, viví como ellos. Entonces tuviste mayor parte de tu vida, digamos, como de infancia en la selva de Perú. En la selva del Perú, entre Pucallpa, Tarapoto, Huánuco también, ¿no? Los primeros años. Y ya posteriormente pues viajé y viví en Piura, desde donde ya me desarrollé toda mi adolescencia, mi juventud, estudié parte de la universidad allí, toda la parte de la secundaria, ¿no? Entonces mis mayores recuerdos gastronómicos también están de ahí, en Piura. Tú ya tenías, digamos, cuando tenías 16, 17, puede ser a esa edad, tú que se sale del cole allí en Perú, ya tenías, digamos, como que un dicho, yo quiero estudiar gastronomía. Sí, ¿O no? Sí, ¿O te ibas por otra carrera? No, totalmente. Yo siempre lo tuve claro, desde muy pequeño veía pues, en la televisión a estos cocineros, Don Pedrito primero, ¿no? Alfredo, el que tiene Alfredo Mazarrós, ¿no? Aramburú. Luego Gastón Acurio y comenzaron a salir todos estos cocineros que hoy ya pues son unas eminencias en la gastronomía y siempre quise estudiar esto, siempre me interesé por esto y el hecho de haber llegado a Piura, al norte del Perú, donde la gastronomía es una de las mejores del Perú, pues eso ya terminó por culminar, ¿no? Tú dijiste, aquí me quedo. Exacto, aquí me quedo, aquí desarrollaré mi sentido del olfato, mi sentido del gusto, ¿no? Y ahí fue donde le propuse a mis padres estudiar gastronomía, porque yo antes estudiaba en la UDEP, en Piura, estudié Ciencias de la Comunicación. No lo terminé, evidentemente. Claro. Y me metí a estudiar por el apoyo de mis padres, ¿no? Que al principio fue difícil para ellos porque en ese entonces la gastronomía no era lo que es ahora. Claro. Y ellos, no era su boom. No era su boom, no se conocía, ¿no? Claro.
Pero bueno, al final me apoyaron y arrancó toda la historia y me fui a Lima a estudiar, ¿no? Cuando terminas de estudiar en Lima, la carrera de gastronomía, tú, ¿cuál fue el primer paso, digamos, como grande que diste porque al final tú tenías un sueño y yo pues supongo que era crear, digamos, lo que ahora actualmente tienes, pero ¿cuál fue, digamos, que ese gran paso que diste para materializar ese sueño? Bueno, a ver, yo creo que cada mes, cada corto plazo, tienes que ir dando pasos, o sea, y eso te lo va enseñando la vida propia, ¿no? Sí. En el camino que vas haciendo o elaborando. Entonces, los primeros pasos es haber tomado la decisión. Sí. ¿No? El segundo, y hay diferentes pasos, pequeños pasos que das para poder llegar a un gran paso. Los pequeños pasos es haber tomado la decisión. El segundo gran paso es comprometerte con tu familia en que lo vas a hacer muy bien, ¿no? Porque en la escuela, en la universidad que yo estudié, no era una escuela económica, era una escuela pues que costaba, entonces era el compromiso con mis padres de darlo todo, ¿no? Era es algo que me gusta, me voy a esforzar porque ellos están esforzando para darme esto. Exactamente. Entonces yo creo que esos fueron los primeros pasos y luego el hecho de poder seguir abriéndote camino en el conocimiento, el hecho de tener esa curiosidad de aprender más, Sí. el leer libros, el de hablar con gente mayor, el de no tener la vergüenza de acercarte a otras personas para aprender. Ese es como que vas dando pequeños pasos, ¿no? Y el gran paso tal vez fue haber decidido en el momento en el que terminé mis estudios, hacer prácticas muy joven. Antes de terminar la carrera yo empecé a hacer prácticas por decisión propia. Entonces, ¿Allá en Lima? En Lima. Y luego, por ejemplo, yo lo que sé es que viajaste a México, ¿verdad? La primera experiencia que tuviste fuera de nuestro país fue en México. Exacto. ¿Cómo fue? Porque creo que viajaste a los 21, corrígeme si me equivoco. Aproximadamente, ya no me acuerdo. Claro, pero desde tan joven, ¿cómo se te hizo? Porque viajaste solo, ¿verdad? ¿O sí, viajaste viajé ¿Cómo solo. se te hizo migrar desde tan joven? Bueno, yo siempre tuve un espíritu muy aventurero, entonces eso me ha diferenciado del resto de mis hermanos tal vez, ¿no? Entonces yo ya había trabajado en muy buenos restaurantes en Perú, con muy buenos cocineros, ya había vivido solo en Lima, ya que mis padres vivían en Piura, ¿no? Mis hermanos también, entonces ya tenía la experiencia de vivir solo, más o menos sabía cómo era. Okay. Y esa gran oportunidad que se presenta, y la tomo, ¿no? De irme a México. Joven, en ese entonces pues yo no ves los que me puede pasar, no ves los riesgos. Estás como súper emocionado, vas y dices, vamos a darle con todo. Exacto. Entonces es uno de los primeros grandes pasos que doy en mi carrera y me voy a México, a Los Cabos, sin trabajo, no tenía trabajo. Emigro y trabajé durante un tiempo pues haciendo flores para bodas, aprendí a hacer arreglos florales. Trabajé cargando muebles también. Sí, multifacético. Me busqué la vida como todos los que emigran al principio. Sí. Y bueno, me iba cachueleando, ¿no? Y luego ya te metiste al mundo de la gastronomía. Luego tuve la suerte tiré currículum, como se dice, y por suerte me llegó la oportunidad, gracias también al currículum que yo tenía en Perú y al bagaje que tenía, pues me contrataron como el chef principal de uno de los restaurantes gastronómicos de una cadena hotelera de 7 diamantes que se llama Fiesta Gran Americana Los Cabos. Y la verdad fue una sorpresa porque nunca pensé que me iban a contratar de un lugar así a tan corta edad, con un tan buen sueldo. ¿Cuál fue tu reacción? O sea, como... Mira, la reacción me sorprendí porque me hicieron una prueba tipo televisión. Tienes 40 minutos para cocinar estos son los ingredientes. Esto es como un reality show. Como un reality. Y no pensé que me iban a escoger, la verdad. Y la sorpresa también fue cuando vi el sueldo. ¿Por qué? ¿Por mucho? Vi muchos ceros, pero claro, eran en pesos, yo no sabía, acababa de llegar. Okay. Cuando los convertí en dólares dije, wow, esto se puede ganar como cocinero. Aquí me quedo. No, me quedé un año solo. Y luego te surge la oportunidad, que también eso fue como un poco, lo cuentas en otras entrevistas anteriores que he ido viendo, es que te ofrecieron la oportunidad de ir a Hong Kong. Sí. Pero es verdad que no pudiste ir. Exacto. Y pues he escuchado pues que esta noticia es un poco fuerte, pero ¿cómo lo solucionaste? ¿Cómo lo afrontaste? Oye, qué bien, ¿no? ¿Dónde lo has leído eso? Porque sí lo he contado, pero ya no me acuerdo. O sea, sí lo has investigado. Lo he investigado. Lo que pasa es que estaba allí, me estaba yendo muy bien, económicamente muy bien, pero sentía que necesitaba desarrollarme más. Okay. No, me sentía estancado profesionalmente.
económicamente muy bien, era muy joven y ganaba bien. Y justo llega ahí la propuesta, una llamada de Jaime Pesaque, que es, digamos, es uno de los grandes pasos también que doy, ¿no? Que se lo debo a él, ¿no? Por haberme dado muchas oportunidades y haberme mostrado cosas que no había visto antes, ¿no? Como la gestión o el camino empresarial, ¿no? Sí. Y me llama y quedo con él en ir a Hong Kong para encargarme de un restaurante que él abría, que era Maita Hong Kong. Okay. Pero no salieron mis documentos, renuncié apresuradamente tal vez. Claro, con la emoción esa de qué buena oportunidad, tal, Claro. y renunciaste. Renuncié, me gasté todo mi dinero que había ahorrado. Dije, bueno, si voy a ganar en Hong Kong también, ¿no? Vamos a ganar. Vamos a ganar. Y bueno, la sorpresa es que no me dan la visa porque el puesto el que yo estaba ocupando, que era de chef ejecutivo para ese país, yo no era muy joven para el puesto. Okay. Entonces, aunque yo creo que yo estaba con la capacidad, pero para ellos un chico de 20, 21 años que vaya a ser chef ejecutivo de un restaurante como Maita en un país como ese, pues tal vez no les que a parece veces, extraño. muchas veces, yo te lo digo, porque yo soy más, o sea, vengo más o menos en esa edad. Entonces, a veces hemos tratado en la universidad ese tema de que da miedo el tirar currículums tan así como tú lo dices, como a empresas grandes, porque por el miedo al rechazo. Sí. Sí. Entonces es verdad que pasa, a ti te pasó, y pues, pero pese a eso igual, pues ahora eres lo que eres, tienes aquí tus emprendimientos. No, claro, o sea, al final el que no arriesga no gana. Exacto. Y hay otro dicho que dice, que mi mamá siempre me lo dice, que es el que no llora no mama. No mama. Entonces siempre se me ha quedado grabado eso y yo siempre he sido de ir para adelante. Por todos lados, ¿no? Claro, por todos lados buscando, ¿no? Y la verdad que también Jaime, en el momento en el que no se dio la oportunidad, Jaime me dio otras segundas oportunidades y me llevó a trabajar a su restaurante en Lima, trabajé en Cusco, abrí el ¿Volviste Calle a del Lima? Medio. Volví a Lima, estuve con Jaime un rato y luego me llevó a Calle del Medio en Cusco. Okay. Estuve con él en Cusco. Entonces tú, digamos, sí eres una persona que ha estado en diversas partes del Perú. Has estado en casi todo el Perú, ¿puede ser? Casi todo el Perú, sí, casi todo el Perú. Sí. Entonces, vale, termina tu época en que te dijeron que en Hong Kong pues ya no podías ir, volviste a Lima. Y luego, ¿cómo es que llegas a Madrid? Bueno, yo voy a Cusco y en Cusco estoy con Jaime en uno de sus proyectos y como chef ejecutivo. Y es que siempre he sido muy curioso y siempre he estado buscando respuestas a todo, ¿no? Entonces, yo me gusta leer mucho libros de cocina y de historias. Entonces, en ese momento no habían podcasts como ahora, ¿no? Entonces era leer libros o nada. O nada, no te enteras. Y leí un libro de Quique da Costa y me emocionó mucho todo lo que veía porque no tenía ni idea de cómo en un plato de comida salía humo. ¿No? Que era el hielo seco, ¿no? En ese momento, ahora ya todos lados lo tienen. O cómo hacían una esferificación, o cómo hacían estos platos moleculares, ¿no? Y qué eran las michelines, no sabía, en Perú no existen, ¿no? Claro. Y me llevó a escribirle un correo electrónico directamente. Claro. No me respondieron y mandé 14 correos electrónicos. Yo creo que me respondieron, ellos mismos me dijeron, te hemos respondido ya por pesado. Y ahí fue el primer acercamiento con España y me dan la oportunidad de poder ir a Valencia, ¿no? A trabajar con Quique. Hiciste prácticas, ¿verdad? ¿Fueron como prácticas profesionales? Hice prácticas profesionales con Quique y me ofrecieron, terminando mis prácticas, me ofrecieron trabajar con ellos. Allí. Y luego lo bonito es que después vuelvo a encontrarme con Quique, pero ya cuando tengo restaurantes aquí y trabajo para Quique, ayudándole en un proyecto personal que él tenía. Entonces es increíble, ¿no? La vida también cómo da vueltas. Cómo da vueltas. Cuando tú llegaste aquí a Madrid, empezaste a querer emprender y pues ya después de todo lo que me cuentas, decidiste emprender, que fueron los restaurantes Luma, Barra M y pues tenías también al mando, bueno, eras como, me contabas que eras el jefe, ¿puede ser? No, el de Tiradito. De Tiradito. Ajá. Entonces, ¿cómo llevas esa etapa de que a lo mejor no fue tan bien en Madrid como tal esos negocios que abriste? A ver, yo llegué a Tiradito por Jaime, porque Jaime lo contratan para hacer un asesoramiento de ese restaurante. Yo de empresas no sabía nada, o muy poquito. Yo era cocinero, soy cocinero, y no había hecho estudios de empresa ni nada. De hecho, el curso de costos del Cordon Bleu lo jalé.
¿no? Entonces, no tenía conocimiento. Estoy ahí como chef y comienzo a ganar premios y Jaime me dice, oye, deberías pensar en quedarte, es una buena oportunidad. Me quedo, porque yo me tenía que regresar a los 6 meses a Perú con Jaime. Jaime me aconseja, deberías quedarte, es una oportunidad para ti. Sí. Me quedo y la verdad que hago de Tiradito un restaurante que se hizo muy conocido en Madrid. Fue un restaurante que tuvo éxito durante muchos años y gané muchos premios con Tiradito. Tiradito ganó muchos premios, yo como cocinero gané muchos premios, me hice un poco conocido en el mundo gastronómico en Madrid y a partir de ahí, pues gracias al éxito de Tiradito, puedo obtener y llego a una negociación con los propietarios y me hago accionista o me hago socio del restaurante. Y ahí empieza el camino empresarial, a entender un poco el tema de la gestión, ¿no? Ya no tanto de la cocina, sino más bien de la gestión. Y ese fue mi primer acercamiento como empresa, ¿no? Dijimos, como es un éxito, oye, todo nos sale bien, soy un crack. Tú te la crees, que está bien creérsela, pero cuando no pisas el suelo bien o no hay nadie que te aterrice, y ese es el primer golpe fuerte que yo recibo, digamos, de realidad. De realidad. Dando el abanico ya como empresarios y tenemos una marca de salsas, donde tenemos una nave en Lurín, que es mi primer hijo en plena pandemia. No logro ver cómo nace mi hijo. De estos 4 ingredientes, ¿qué plato crees tú que está en tu carta? De aquí de Barcelona. Sí, Vale, yo creo porque que en mi cabeza hay como 50 platos. Si no lo logras descubrir ya no pasa nada, no pasa. Tú me haces como una mueca ahí. Ya. Corte.